Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor Don Paul Gray, Mike Motherwell y Dave Smith y ustedes. Es un placer tenerles con nosotros. No quiero tomar tanto tiempo sobre la situación judía como hemos tomado, pero es extremadamente importante en gran manera porque podemos encontrarnos haciendo exactamente lo mismo que hicieron los judíos y eso causó todo tipo de problemas y no queremos eso. Yo amo al pueblo judío y sé que los creyentes donde quiera en el mundo deben de orar por Israel diariamente y pedir a Dios que ayude porque Dios todavía tiene un plan con este pueblo y son especiales en el mundo, realmente muy especiales en el mundo. No hay ningún otro pueblo que se compare a ellos. No ha habido pueblo en la faz de la tierra esparcido en todo el mundo, literalmente en toda nación del mundo. Y luego que en un tiempo específico sea restablecido a la tierra antigua donde vivieron y que había sido su hogar por más de 1000 años. Y realmente eso no ha sucedido. Traídos de vuelta después de 2000 años de estar centrados en todo el mundo y Satanás haciendo todo lo que puede para destruirlos y matarlos. Y eso hizo 6 millones de ellos en el holocausto. Y Pablo rápidamente nos dice en el capítulo 11 de Romanos, y vamos a llegar a ello, espero, antes de que suene la trompeta, ah, él dice que ellos han sido restablecidos y se les ha dado su tierra, su antigua tierra, y es llamada por ese nombre antiguo Israel. Y es algo irónico, porque todas estas cosas, esa tierra, como Lauren la menciona, su nombre Israel, ellos tuvieron que pelear por todo eso. Habían grupos de hombres en Washington que querían comprar una nación en Centroamérica y entregársela a los judíos. No sé qué iban a hacer con el pueblo que vivía allí, pero Marshall quería hacer eso y habían otros que no querían que ellos tuviesen el nombre Israel. Querían que le diesen otro nombre. Así que todo eso es importante, extremadamente importante, y esto lo es también. Pero debemos aprender aquí. En lugar de mirarlo, debemos aprender. Bien, vamos a Amén. continuar donde nos quedamos, por favor. Versículo 22 en el capítulo 2 de Romanos. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Muchos lo hicieron. Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? En un sentido, el Espíritu Santo a través de Pablo coloca a Israel en el mismo estado que el mundo gentil. ¿Es eso un poco fuerte? No, él quiere asegurarse de que la iglesia en Roma entienda que decir una cosa y hacer otra es inaceptable, sea gentil o judío. Bueno, yo creo que está tratando de mostrarles que lo que están haciendo o lo que están creyendo es lo que está causando que hagan lo que Buen hacen. punto. Si él finalmente va a enseñar eso. Bien, continúa en el versículo 23. Tú que te jactabas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. En otras palabras, debido a que tienes la ley y no la guardas, estaban desobedeciendo a Dios aún más que los gentiles, porque los gentiles no tenían la luz. Así Ellos es. no tenían la luz. Israel es el único pueblo en el mundo que tenía la luz y hasta que Pablo llegó y empezó a predicar el Evangelio a los gentiles, empezaron a ser salvos entregando su corazón a Cristo. Tenemos esta dicotomía acá, donde hay judíos que tratan de aceptar a Cristo, como mencionaste, o alguien mencionó acá, tratando de aceptar a Cristo y a la vez guardar la ley también. Y no se puede hacer eso. Tenemos que aprender sobre la cruz que nosotros tenemos que depender de la cruz y a la vez hacer obras nosotros mismos que pensamos que estén trayendo el bien, ¿no? Es muy difícil que los creyentes entiendan lo que están haciendo, si de hecho es el caso, ¿no? Y es algo que no es bíblico. Correcto. Sabe, es interesante que Pablo en Hebreos, si es que él lo escribió,
Dijo que las obras que se hacen para producir relación con Dios o obras que se hayan hecho pensando que tengo que hacer esto para agradar a Dios son llamados obras muertas, obras que no lograban nada. Ahora, las obras son importantes y tienen su lugar, pero una de las cosas que el hombre tiene que entender es que debemos ser libres de las obras muertas relativamente a la salvación y necesitamos ser libres de las obras muertas después de la salvación. Lauren, en lo que tiene que ver con el pecado, y ese es el problema, en lo que tiene que ver con el pecado, no hay nada que podamos hacer para resolver ese Sí, problema fuera de la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en así la es. cruz. Realmente no hay otra cosa. Lo que trate de hacer realmente registra incredulidad y usted se aparta de lo que Dios ha planificado para nosotros para que tengamos victoria. Y yo sospecho, yo creo que hago mucho hincapié en esto porque sé lo que Demasiado es. hincapié. No lo creo. Bueno, yo espero que no sea así. No. El que la gente deje de pensar que pueden ayunar hasta tener esa victoria, eso no se puede hacer. La oración es de Y Dios, es bíblica, correcta, el ayuno también lo es. Todas esas cosas lo son, pero no le darán victoria sobre el pecado. Entonces hay dos modelos de los cuales hemos estado hablando. Uno es obras para ser salvo. Otro es correcto, obras para ser santificado. Sí, así correcto. Dos es. cosas distintas, pero el mismo El resultado. mismo principio, Sí, sí. dos Los distintas mismos cosas. problemas. Ambas son obras muertas, Sí, son sí, inefectivas, no hacen lo que Y uno espera que hagan. nosotros convertimos cosas bíblicas que son correctas. Cada cristiano debe tener una vida de oración. Cada persona debe de obrar en la palabra de Dios para entenderla. Pero cuando tenemos esa idea, esto me va a dar victoria sobre lo que sea, no va a ser así. No está diseñado para ser así. No está así. Hermano Swagger, yo se lo digo a los estudiantes de esta manera. Yo leí mi Biblia el día de hoy no para poder ser salvo, sino porque soy salvo. Yo oré esta mañana no para poder ser salvo, sino porque soy salvo. Así es, porque soy Y las salvo. obras que yo hago, las hago no para ser salvo, sino porque soy salvo. Pablo nos habla de que hay una obra en Cristo Lo que se quiero tiene que hacer. hacer. Amén. Y eso es, creo yo, la prueba de la verdadera conversión, el hecho de que uno quiere ser usado por Dios, pero uno entiende que lo que uno hace no le merita nada a nadie con Dios. Así es, así es. Muy bien, vamos a continuar donde nos quedamos. Versículo Sí. 24, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. Eso es muy fuerte. Sí, Proclama que los judíos trajeron aprobio al Señor, viviendo una contradicción abierta a su propia profesión. como está escrito, Isaías 52:5. Vamos a volver atrás aquí. Esto es muy fuerte. Este hombre no se está limitando acá. no. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los Correcto. gentiles. Sí, aquí es a donde los ha estado llevando desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Él trae a la superficie esa actitud autorreligiosa justificada que hubiera sido correcto si hubieran guardado la ley. No es como lo quiero decir. De cualquier manera, él lo expone y después les dice que necesitan fijarse a sí mismos desde el versículo 21 hasta el versículo 24 y en el versículo 24 llega a la raíz. Él les dice Así que es, esto es algo así fuerte. es. Y bueno, él está mostrándole al pueblo judío en la iglesia, en Roma, que, bueno, que no hay nada que lo mejore a uno como resultado de ser judío. Uno no puede guardar la ley, no han guardado la ley, y de hecho, el no guardar la ley como usted dijo que lo hace es no hacer nada más que causar que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles. Eso es bastante fuerte. Sí, cuando el mundo ve a los cristianos no viviendo bien, es exactamente lo que sucede. Así es. Correcto. Muy bien, adelante. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley. En otras palabras, la circuncisión no les aprovecha en nada si ellos quebrantaban la ley Bueno, de Dios. tratemos con eso un poco, hermano Suagar. La circuncisión era el derecho de, De entrada, sí, ¿no? de entrar a la comunidad del pacto. Pero si Amén. la persona ha sido circuncidada y no ha guardado la ley, entonces no es para nada. Bueno, es una entrada, pero no significa continuación. Bueno, Es sí, lo mismo que el bautismo en las aguas. bien Correcto. dicho. Si realmente Sí. si su fe está en eso, no es nada. No ayuda. Correcto. Y ese es su punto.
Y si ellos fueran honestos, ahora, bueno, tendrían que decir, ¿saben qué? Yo jamás guardé esa ley. Jamás pude haberla guardado. Yo no estaba completo en cumplir la ley, pero eso va en contra de su orgullo nacional. Va en contra Correcto, pero recordemos que le está orgullo escribiendo a la religioso. iglesia, no a los judíos no salvos. Así que, una vez más, de donde venimos, a lo que pertenecemos, aún como cristianos, entra a nuestro orgullo, si me Correcto. permite decirlo así, y comenzamos a inflarnos contra aquellos otros que no se ven como nosotros, ni se visten como nosotros, ni adoran como nosotros, ni hablan como nosotros, ni se reúnen como nosotros. La Y circuncisión era la línea divisora. lo era. Y Pablo dijo, si empiezo a circuncidar a la gente, entonces el aprobio de la cruz se va. Sí, hablamos de esto en uno de los otros programas. Los tres marcadores de identidad para la diáspora eran la Sí. circuncisión, las leyes dietéticas y el calendario judío, primordialmente el día de reposo. Así es como ellos se identificaban. Pero aquí Pablo dice en el versículo, pero si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Proclama el hecho de que los derechos religiosos, no importa cuántos sean dados por Dios, no contienen propiedades de salvación. La circuncisión no les No. salvaba, pero ellos pensaban que sí. No los hacía mejor que ninguna otra persona. Y si pensaban que lo hacía, hubieran tenido que guardar toda la ley para poder ser esta gente perfecta que a veces pensaban que eran, lo cual todos hemos hecho, me temo. Así es, así es. De manera que si el incircunciso El gentil, guardare la justicia de la ley, por medio de ¿no Jesucristo. será tenida su incircuncisión por circuncisión? Bueno, tenemos que ir a la pausa. Continuamos después de la pausa. Muy bien, estamos de vuelta. Vamos a leer el versículo 26, por favor. De manera que si el incircunciso Gentiles, guardare las justicias de la ley, a través de ¿no Jesucristo, será tenida su incircuncisión por circuncisión? revela que al poner su confianza en Jesús, eso satisface las demandas de la ley y por lo tanto asegura la justicia de la ley, que de hecho es el único modo como puede ser asegurada, en Cristo. Y en esencia, antes de que Cristo fuese, la circuncisión no era reconocida por Dios como lo que ellos pensaban Correcto. que era. Pensaban solamente el derecho físico de la circuncisión les garantizaba algún tipo de lugar Sí. con Dios. No era así. Y hermano Swagger, yo sé que sus notas lo dicen, pero no estoy seguro, no estoy completamente convencido de que no solo estaba dirigiéndose al mundo gentil, no al mundo gentil salvo, sino al mundo gentil en general, porque él lo presenta en el capítulo 2, versículo 14, porque los gentiles que no tienen la ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan la ley, ellos son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias. Hay ciertos gentiles amén. incircuncisos que Así viven es, moralmente así es. mejor que Así los es, judíos. así Y si es. ese es el caso, entonces, que su incircuncisión no compara la Pero circuncisión de ellos. eso no ha salvado a personas. Jamás. Vivir una vida Correcto, sí, sí. moral definitivamente es lo que debería de ser, pero no es salvación. Exacto, pero yo Miren, una vez yo más recuerdo a unos vecinos que cuando yo era niño y estaba creciendo, bueno, yo admiraba cuán maravillosa esta pareja era. Miren, ellos jamás fumaron, ni mascaron, ni anduvieron haciendo cosas indebidas. Ellos nunca bebieron ni maldijeron. Ellos eran buena gente, pero no eran salvos. Qué feo Así caso. que el resultado final es que vivían una vida moral y al seguir alguna de la moralidad de la Biblia, uno va a ser bendecido, pero no la bendición final de la salvación. Sí. Y una vez más, los gentiles tenían la conciencia. Ellos podían llevar a cabo y responder a ella, pero no tenían la ley. Ni tampoco la conciencia ni la ley fue una revelación lo suficientemente grande o esas revelaciones se debieron de haber dado para poder llevarlos a la necesidad de un Salvador y no para convertirse en autosuficientes e independientes de Dios y rehusar y rechazar lo que Dios está ofreciendo para la salvación. Y aún así, eso es lo que está sucediendo y sucede tan a menudo con tanta gente religiosa. Y definitivamente esto sucedió con el judío. Todo se trataba de lo que ellos hacían, no de lo que creían. Ellos olvidaron que a Abraham se le fue contado por justicia. Por No fe. entendieron. Exacto. Sí.
Sabe, una vez más, esta discusión me trae de nuevo al agua, al bautismo infantil. ¿Cuántas personas en el mundo dependen de este bautismo infantil para cubrirlos en cuanto a lo que tiene que ver con salvación? Bueno, pero Millones. estás hablando de 1.000 millones en los Estados Unidos solamente, que son de la Iglesia Católica. Eso es lo que creen, ¿no? Así Y es. eso no incluye el resto del mundo que está en la misma línea creyendo lo mismo. Y si estuvieran escuchándonos, algunos de ellos lo están haciendo, necesitan poner importancia en este punto. Pablo está Correcto. dejándolo en claro, sea que sean de la circuncisión o del bautismo en agua, eso no los salva a dar, es la fe nada más. Pero este es el pasado al que llegó Martín Lutero. Bueno, no con el bautismo en agua, pero sí. Y lo que pasa con Martín Lutero, y no le estoy quitando mérito a lo que él hizo, fue algo grande. Pero si nos fijamos en su tesis que él clavó en el muro, nosotros el día de hoy probablemente estaríamos en desacuerdo con la mayoría. Él estaba en contra, por ejemplo, y él hizo el comentario de que como el Papa tiene la autoridad de recibir fondos y sacar a la gente del purgatorio, lo debe hacer sin el dinero. ¿Cómo? Así que debe hacerlo sin Oh, cobrar dinero. Está sí, hablando de las sí. indulgencias. Así que nosotros diríamos, bueno, es un gran paso para él hacer Pero eso el como Papa no católico, tiene la... como doctor. Sí. Y el Papa no tiene autoridad. Así que habían muchos ejemplos de eso. Así que, bueno, por ejemplo, sabemos que el purgatorio no es bíblico, ni tampoco el Papa tiene el derecho de perdonar y sacar a la gente del purgatorio. Así que Martín Lutero vio áreas que él honestamente pensaba que su tesis 95 causaría que la Iglesia Católica tuviera una reforma dentro de No. sí mismos. Pero no tenía idea que él iba a ser expulsado de la iglesia y ser parte de... Ahora, él no es el ¿No padre de piensas la que él reforma. sabía que él estaba en un territorio peligroso? Él sabía, pero creo que él honestamente pensó que su tesis estuvo tan bien preparada que el Papa diría, ¿sabes qué? Tienes razón, tenemos que dejar de vender indulgencias. Sí, esa era su esperanza. Pero eso no es lo que Sí, sucedió. sí. Pero le advirtieron, le advirtieron. Pero esa fue su esperanza. Sí, Él quería así reformar es. a la Iglesia Sí, Católica. no estaba tratando de destruirla. Él pensaba que él podía regresar a ella y después estas ¿Él áreas. creía en la regeneración bautismal? Sí, No he estudiado a Martín sí, Lutero tanto. así es. Y transubstanciación y Correcto, otras sí. cosas. Y Mire, también era muy Lo era, antisemita sí. también. Sí, eso sí Sí. lo sé. y ya hemos hablado de esto en el programa del mensaje de la cruz. Dios ha usado a hombres para traernos verdad que no tenían toda la verdad. Eso y es verdad. no debemos Eso es descartar verdad. su Bueno, yo he obra. predicado sermones que no han tenido toda la verdad en esa área. Sí. Y más adelante he dicho, bueno, deseo que jamás Correcto, hubiera predicado y ese mensaje. El cuerpo de Cristo se desarrolla de esa manera, desde el tiempo de la reforma. Así que yo le doy gracias a Dios que Él usó a la gente que Él tenía en ese entonces para poder levantarse y decir, necesitamos arreglar esto. Y estoy agradecido por lo que hicieron. No significa que yo acepto todo lo que Correcto, ellos y han bueno, hecho, si lo ni las dije doctrinas que mal, crearon. por favor, perdóname. No, quise decirlo simplemente así. que es importante reconocer, reconocer que la gente es imperfecta y eso es todo lo que si Dios Lutero usa. estuviera aquí el día de hoy, su mensaje primordial sería justificación por fe, Para salvación. para salvación. Ahora, ¿cómo justificaría la gran importancia del bautismo infantil? Ahora, él creía en él, pero yo no creo que él lo había incluido para el bautismo sobre el mismo nivel de la doctrina de la justificación por fe. Definitivamente no. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo él- podría haberlo hecho poniéndolos al mismo nivel? Él entregó su vida. Correcto. Él peleó con todo el mundo católico por esta doctrina de la justificación por fe. Y bueno, en mi mente, después de que él había soportado la tormenta, hubo mucha gente que Sí. le advirtió a él que te iban a matar y trataron de Sí. matarlo. Literalmente contrataron a gente para matarlo. Pero el punto es que el bautismo infantil, ahora yo no estoy seguro de qué es lo que diría Lutero, pero sí creía en él y la iglesia luterana lo continuó y los anabaptistas estuvieron en contra de eso y muchos de esos anabaptistas perdieron su vida por eso.
¿Recuerdan eso? Oh, sí. Ellos Sí, claro, murieron, sí, algunos sí, de ellos. literalmente Ellos eran los ahogados. ahogaron y los Sí. quemaron en la hoguera. Sí, quería tanto así. Exactamente. Él es completamente terrible. antisemita. Pero también había una lucha que él tuvo, aún con algunos de los otros libros de la Biblia. Creo que Hebreos, sí. Santiago. En Santiago, donde él dijo que era una epístola de paja. Él no veía nada en Sí. ella. Así que él estaba luchando. Cuando el fundamento de la fe ha sido estremecida como la de él y su fe estaba en el catolicismo, ahora de repente él ya tiene que volver a analizar todo. Bueno, y revisar todo. Sí. Y yo creo que tenemos que tener cuidado con los hermanos. Miren, si nos fijamos en algo, estaba pensando en esto el otro día y ustedes, hermanos, díganme lo que piensan. Cuando yo estaba creciendo, en los años 60 y 70, nada estaba abierto los domingos. Así cuando es, yo era correcto. niño. Así es. Nada ¿Cómo? estaba abierto. Usualmente había una gasolinera en toda la ciudad. Tal vez, sí. Leyes policiales. Leyes azules, sí. Pero ¿de dónde salió eso? ¿De qué surgió esa tradición? Tuvo que ser movimiento de la la homicida. influencia de la iglesia. Fue de la influencia de la iglesia que hizo el domingo el día de reposo y pensaban que aún teníamos que guardarlo. Y no es lo mismo. Jamás fue el día de reposo. El domingo jamás ha sido el día de reposo. Pero piensen en esto. Esto habría sido prominente en los 1800. Hubiera sido prominente en todo Estados Unidos. Y lo que esto me dice es que no tuvimos un buen entendimiento de que el antiguo pacto no era mi pacto. Nosotros... No lo sabían. Correcto, no lo estábamos tratando de, aún hasta en nuestra sociedad, y solo estoy señalando algo contemporáneo, por lo menos en aquellos que recordamos eso. Nada, todo se cerró y todo lo que hicimos era ir a la iglesia los domingos y se acabó. No se había hecho nada y bueno, una vez más, era la idea del día de reposo, que aunque aún es una buena idea descansar un día, se había promovido primordialmente con la idea equivocada de que el día de reposo era el domingo, Sí, el nuevo así es. día de reposo. Y eso fue hace 40 años, ¿verdad? Ya no estamos tan removidos de Martín Lutero, lo siento, pero saben, miren, yo conozco a gente que hace 20 años que no habrían salido a comer un domingo porque estaban forzando a otros a romper. o Usted el está día de pagando por reposo. algo. Correcto, sí. Sí, porque están no hay haciendo que otras comprar cosas. ni vender el día de reposo. Así que una vez más podemos ver nuestra propia confusión con la continuidad y la descontinuidad con respecto a la ley mosaica. Así que antes de descartar a Calvino y Lutero, más nos vale mejor fijarnos de cerca en nuestra vida. Permítame decirle de mi propio Bueno, legalismo. Mire, yo no puedo ir a comprar a la plaza comercial el domingo. Simplemente no lo puedo hacer. Voy a los restaurantes, pero nada más. ¿Cómo le Bueno, gusta eso? Le puedo preguntar una pregunta un poco simple. ¿Cuál es la diferencia entre la plaza comercial y un restaurante? McDonald's. No mucho. Sí. Pero eso es... No hay tradición. diferencia. Es lo mismo, pero una vez más, estamos aprendiendo y gracias a Dios por la paciencia de nuestro Padre Celestial. Yo no voy al centro comercial domingo. Usted no va a la plaza comercial jamás. Eso está muy bien, muy bien. Sí. No me interesa el Sí, centro usted está mejor comercial. así. Yo pensé que el estilo, no estaba seguro cuando... El sultán del estilo. Él sigue, él guarda Eso- el sábado con eso todos se los nace. días. Bueno, usted no lo tiene o no, ¿verdad? Se lo entregan a domicilio. Amén. Así es. Bueno, se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Aún no importando lo que estas personas han dicho. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.